de la música que grabamos de Cloud Assist, que hay un montón de gente que ha visto sus vídeos, así que si no los has visto, te invito a que vayas ahí, le des al like y esas cosas, pero es una buena herramienta, aparte de toda esta parafernalia, es una buena herramienta. Si no puedes venir por las tardes, mira el vídeo de la tarde, porque estaremos hablando de las sectas. Estamos haciendo un estudio sobre las sectas, hoy será el tercer estudio y vamos a hablar de las sectas peligrosas, cómo saber de ellas, cómo identificarlas, cómo apartarse y qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos temas, que son necesarios, son necesarios. Mientras estoy hablando, ¿me oís los del fondo? Ruth, ¿me oyes ahí? ¡Tengo que hablar más! Muy bien, muy bien. Voy a intentar prolongar la voz para que los de la última fila me escuchéis. Hoy voy a hablar del descanso. ¿Alguien ha pensado alguna vez en hacer un monumento de conmemoración al que inventó la cama? ¡Wow! ¡Qué gran invento! Uno de los mejores. ¿Y qué me decís en cuanto a la silla? Bueno, hace poco, esta mañana hablaba con alguien y voy a decirlo también a vosotros. Todos los que estáis aquí en esta habitación hoy, me habéis mostrado de ser personas de fe, y de una fe grande, de una fe muy grande. Habéis entrado a este local, habéis visto una silla, habíais visto anteriormente sillas y bancos, seguramente, ¿no? Pero os habéis sentado. ¿Alguien de los que está aquí ha tocado la silla para comprobar que aguantaba su peso? Nadie. Simplemente habéis entrado y os habéis sentado. ¿Cómo sabías que esa silla iba a aguantar vuestro peso? Buena pregunta, ¿no? Simplemente os habéis sentado. A eso se le llama fe. Ahora, la fe se basa en hechos probados, en realidades vividas. Habéis visto una silla, sabéis lo que es, sabéis para qué sirve, sabéis que teóricamente os aguanta el peso, os habéis sentado, habéis puesto vuestra fe en práctica. Y gracias a esa práctica, ahora estáis descansando todos, menos yo que estoy de pie. A eso le llamamos descanso. A eso le llamamos descanso, a la habilidad de poder frenar, sentarse y descansar. Pero en la Biblia la palabra descanso no solamente implica descansar, implica cesar las obras, dejar de trabajar para poder realmente relajarse. He terminado de obrar. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, veremos en Hebreos capítulo 4 y vamos a estar hablando del descanso. Vamos a ver 4 descansos, de hecho. Vamos a ver el descanso de la creación, cuando Dios descansó. Es lo que dice la Biblia, que Dios descansó. Vamos a ver en segundo lugar el descanso en Canaán, en la tierra prometida. Vamos a ver también en tercer lugar el descanso del Shabbat. Lo digo en hebreo, que suena más bonito, ¿verdad? El descanso del sábado. Y vamos a ver el último descanso, el descanso de la redención, el descanso de nuestra salvación. Y deseo en mi corazón que ejerzamos fe para poder sentarnos y descansar junto a Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así que con estos preámbulos y con estos pensamientos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Eterno Dios y Padre, una vez más te invocamos aquí, al único Dios verdadero. Señor, tú eres grande y poderoso, eres un Dios magnífico. Y hoy, Señor, es nuestro privilegio acercarnos con esta seguridad, con esta certeza en ti y en tus promesas. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas la predicación, bendigas todo lo que hagamos en el culto, los niños que están teniendo su clase. Y nosotros aquí, Padre, podamos también recibir tu palabra con gozo. Señor, ayúdame, te pido que me limpies de pecado. Señor, que tu Santo Espíritu obre a través mío, Padre. No por mí, no por lo que yo soy, Padre, porque soy una herramienta y ya está, sino que sea tu Espíritu el que llegue a lo más íntimo del alma y del corazón y de las vidas. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.
Escrituras en Hebreos capítulo 4. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos que anteceden al capítulo 4 en la historia de Israel en el desierto, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo y entrando en una tierra árida, en una tierra seca, en una tierra de dificultades. Dijimos que el viaje desde Egipto, cerca del Nilo, las orillas del Nilo, hasta lo que sería la tierra prometida, hubiera sido un viaje corto, una semana, 15 días al más tardar. Pensando que, según nos dicen los historiadores, aproximadamente 1 millón de personas fueron las que abandonaron las tierras de Egipto durante ese gran movimiento. Pensamos que era algo fácil. Sin embargo, esas personas se convirtieron en nómadas. Por 40 años, según nos dice la Biblia, estuvieron ahí como nómadas. Toda una generación murió, falleció, salieron de Egipto y quedaron en la tierra desértica por su falta de fe, de confianza, de seguridad en las promesas de Dios. Ahora, esta historia real que queda registrada en la Escritura y en algunos otros registros históricos que nos hablan de diferentes nombres, no usan la palabra judío o hebrew, que sería la palabra usada, pero nos hablan de estos movimientos históricos. Nos damos cuenta que para nosotros hoy se convierten en alegorías, en verdades que podemos aplicar a nuestra propia vida. Y el libro de Hebreos es lo que hace. Toma estas verdades del Antiguo Testamento, el sacerdocio, la salida de Egipto, el peregrinaje en los 40 años, y nos muestra verdades espirituales para cada uno de nosotros. Verdades que son realmente fuertes, porque nos hablan de una realidad que tenemos que entender. Decíamos la semana pasada, como la salida de Egipto
simboliza nuestra conversión. Cuando creímos en el Señor Jesucristo como Salvador personal, fue dejar el mundo atrás, para utilizar palabras como cantamos en algunos coritos, cruzar el Mar Rojo, algo imposible para el hombre, pero posible para Dios, y entrar a una tierra donde empezamos a aprender. La tierra es un poco árida, es un poco desértica, son muchas cosas nuevas, y también hay cosas que llevamos en nuestras mochilas que venimos arrastrando del mundo, ¿verdad? Algunas costumbres que aún están con nosotros. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito, darnos una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de descanso, una vida de reposo en Él. Esa es la idea en la imagen de Canaán, la tierra prometida. Canaán, aunque algunos himnos lo mencionan, pero Canaán no es el cielo. La tierra prometida no es el cielo. ¿Por qué? Porque hay guerras, tenían que conquistar la tierra. Hay gigantes, hay cosas muy difíciles. Hay también pecado. Recordad la historia de cómo Canaán escondió ahí lo que encontró. Hay demasiadas luchas. En el cielo no habrá nada de eso. Por lo tanto, Canaán no es el cielo. ¿Qué simboliza Canaán? Lo vemos aquí, representado en el capítulo 3 y 4. Significa la tierra del creyente que está viviendo en victoria, que está viviendo en descanso, que está viviendo confiando en las promesas de Dios. Ya es creyente, pero hay retos, hay luchas, hay pecados. Y por lo tanto, en este ejemplo de la historia, tomamos lo que aconteció en la historia para darle una aplicación espiritual. Llegamos al capítulo 4 en nuestra lectura. Y empieza con unas palabras que son realmente, como dicen en inglés, shocking. Que quiere decir que te sacuden. Te sacuden. Porque empieza con la palabra temamos. No me digáis que eso no te sacude. Temamos. Oh, yo pensé que no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor. Sin embargo, la Biblia nos dice, temamos. Ahora, amados míos, esto es algo que debemos entender en la Biblia. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Es como lo define la Biblia. Él es la suma esencia de la bondad, la suma esencia del amor. Pero también Dios es un Dios grande, magnífico, terrible, poderoso. ¿Y quién no temerá? De hecho, en el libro de Proverbios se nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y este temor no es un temor de miedo, sino de reverencia. De saber que ese Dios tan poderoso, cuyo ser es extraordinariamente más grande de lo que yo puedo entender, ha abierto las puertas para que pueda entrar a Él confiadamente. A veces, visitando las grandes catedrales, no sé si os ha pasado alguna vez, de entrar en una de esas catedrales aquí en Europa, y de repente, como un chip, cambiar un chip, empezar a hablar muy bajo. ¿Verdad que sí? Nadie habla fuerte en una catedral, y todos hacen... Es la primera palabra que haces. Y lo hacemos en un edificio construido por los hombres, y una vez más, confiando por fe que una de las piedras no te caiga en la cabeza, pero nos quedamos bocabadats, como decimos en catalán, con la boca abierta. Imaginaros eso delante de Dios, ¿cómo deberá ser? Si ahora tuviéramos la posibilidad de entrar ante la presencia del Dios vivo, ¿no temeríamos? Imaginaros por un momento, millones de ángeles a su alrededor, algo inconcebible para nuestra mente. Nos acercamos a esas luces de poder, a esos seres que jamás hombre alguno ha visto. ¿No temeríamos? ¿Verdad que sí? Hermanos, Dios es real, y Dios es real para mi vida. Por eso empieza con las palabras, temamos. La vida cristiana no es un juego, aunque me lo paso más divertido como creyente que antes de no serlo. Pero hermanos, es una gran verdad, una gran seriedad, con grandes verdades y grandes peligros.
¿Y cuál es el peligro que ha mostrado en el capítulo 4 y que va a mostrar en el capítulo 4 también, ha mostrado en el 3 y va a mostrar en el 4? Temamos porque hay un peligro que tenemos, que siendo creyentes, habiendo ya sido rescatados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, habiendo dejado atrás Egipto, simbólicamente el mundo con todos sus pecados, ahora como creyentes vivamos en la sequedad del desierto. Vivamos una vida sin fruto. Vivamos una vida sedienta y amarga. Vivamos una vida con un pie en las cosas del mundo y con un pie en las cosas de Dios. Y por lo tanto inseguros. ¿Habéis visto alguna vez ese espectáculo de caballos donde el jinete toma 2 caballos y se sienta en medio? ¿Habéis visto? No sé si fue Chuck Norris en una propaganda o uno de estos karatecas que se ponen 2 Volvos y empieza a separarse, empieza a abrirse las piernas. ¿Habéis visto eso? Siempre me he preguntado qué pasa si uno se separa demasiado del otro. ¿Lo habéis pensado? Nosotros cuando cabalgamos entre las cosas de Dios y las cosas del pecado estamos en una posición igual. En una posición de peligro, donde Dios está diciendo, cuidado. Es una posición demasiado tensa, demasiado estresante. Y por eso hay creyentes, hay cristianos, que siendo cristianos, viven en una vida de desasosiego, de falta de descanso. Son salvos, van al cielo, pero tienen un gran problema. Y también tienen un gran problema primeramente con Dios y también con los hombres. Por eso esa frase típica, ¿cómo tú siendo cristiano haces eso o haces aquello? Y tienen toda la razón. ¿Cómo es que cristianos que deberíamos vivir siendo un ejemplo de nuestro Salvador, vivimos a veces peor que la gente del mundo? ¿Verdad que sí? Y como cristianos que venimos a la iglesia el domingo y cantamos himnos y sonreímos, después durante la semana somos peor que un incrédulo. Perdonad la dureza de mis palabras, pero es que el capítulo empieza con la palabra temamos. Y creyentes tenemos que entender esto, que si tú has sido rescatado, para Dios le perteneces, y que Dios te sacó de la esclavitud para hacerte libre, no para otra vez vivir en esclavitud. Y por eso ahora en el capítulo 4 empieza a darnos un ejemplo para mostrar que el creyente tiene que vivir una vida de descanso, una vida de confianza, una vida de paz, una vida de fe. Y empieza con un ejemplo. Hemos leído varios versículos, pero volveré a leer para entrar en el contexto. El versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Voy a leer el versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, el capítulo que hemos leído utiliza varias veces la palabra reposo, descanso. Y el primer ejemplo que toma es Dios descansando. Él, según nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, Dios creó todo cuanto existe en 6 días. Yo tengo un problema real con esto. Tengo un problema real y sé que hay gente que tiene un problema real con esto, yo lo tengo. Algunos han intentado interpretar que esto es simbólico y que los días no son días, son eras. Ahora, la palabra ahí, día en hebreo, es la palabra yom. Cuando la palabra yom va acompañada de un numeral, cambia el significado. Por ejemplo, cuando yo digo yom, por sí mismo, puede ser una época o una era o un tiempo. Yom, un día. Como decimos en castellano, ¿sabes qué? Habrá un día, intento saber cuándo será ese día, ¿no? O hace tiempo, una vez, un día, una época. Yom. Pero en el momento en que tú a Yom le pones un número, cambia el significado. Ahora ya no es una época, una era, un momento. Ahora es un día de 24 horas.
el primer día, Yom Aleph. El primer día. En ese momento quiere decir el día de 24 horas que fue el primero. Y el día de 24 horas que fue el segundo. Y el día de 24 horas que fue el tercero. Así que sabemos, según lo dice la Biblia, que Dios creó en 6 días. Y además, tengo un problema porque el Señor Jesucristo dijo que Dios creó en 6 días y el séptimo descansó. Si Cristo dijo eso, Él no podía estar mintiendo. Si eso no es verdad, Cristo mintió, entonces no podía ser mi Salvador. ¿Lo veis? Así que creemos que fue 24 horas. Yo tengo un problema. Mi problema es este. ¿Por qué el Señor no hizo clic? Y lo hizo en 6 segundos. Ahora, es muy lógico lo que estoy diciendo. Dios es poderoso. Dios es capaz de hacer todo cuanto Él quiere. ¿Por qué no hizo clic? Ese es mi problema. Porque mi problema no es las edades. Mi problema es que si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hizo clic? ¿Por qué tomó 6 días? Y después dice que el séptimo descansó. Ahora, para responder a mi problema, voy al Nuevo Testamento y encuentro que en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios creó en 6 días y que el séptimo descansó no por Él, sino por causa del hombre. Porque Dios no necesita descanso. La Biblia lo dice. En el libro de Isaías leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia nos dice que Dios no se cansa. Dios no necesita reposo. Así porque dice la Biblia que descansó Dios. Bien, una vez más, la palabra descanso no implica estoy cansado y me siento. Implica cesar de obrar. Yo me siento cuando he terminado la faena. Después, ahora que no me oye, ella siempre dice, cuando acabe de hacer la faena me siento. ¿Verdad? Dios se sentó cuando terminó de hacer la faena. Y se sentó en un descanso que empezó lo que en hebreo le llaman el Shabbat, el sábado. Y la Biblia nos dice que ese descanso era para nosotros. Porque el hombre necesita descanso. Y por eso Dios, que hace muchas veces las cosas para que el hombre entienda lo que de otra manera sería incomprensible, creo que hizo el mundo en un orden de 6 días. Para que nosotros, criaturas acostumbrados a un reloj de 24 horas y a unas curvas, no me acuerdo la palabra ahora, biorrítmicas, la palabra que buscaba, a unos biorritmos de 6 días y un día de descanso. Y esto no lo he dicho yo, hay varios informes psicológicos, lo podéis ver en internet. Algunos, los rusos que no creían en semanas de 7 días, lo intentaron en semanas de 10 días. No, perdona que fueran rusos, Sandra, pero es que lo hicieron ellos. No funcionó, no funcionó. El orden biorrítmico de nuestro cuerpo implica 6 días y uno de descanso. El Shabbat, en el Antiguo Testamento, se convierte así en algo muy especial, muy especial. Eran días de descanso. Ahora, como los hombres somos así, a los hombres nos gusta ser religiosos, nos gusta. Dios dice, el sábado descansa. Los hombres, la religión, dice, el sábado no hagas nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasó con el Shabbat de los judíos? Que se convirtió en una actividad religiosa vacía de contenido espiritual. Muchas veces, creo que lo he dicho ya varias veces, que había normas el sábado para los judíos, no podían caminar ciertos metros, no podían cocinar las mujeres, no podían hacer absolutamente nada, de hecho no podían escupir en sábado. Y siempre lo he dicho, que no está bien escupir en ningún día, no solo en sábado. Pero la explicación que ellos daban es que sabéis que el sábado no se podía arar la tierra. Arar la tierra no se podía, tenías que descansar. Entonces, si tú, escuchad esto porque no lo dice la Biblia tampoco, esto es la escuela rabínica. Si tú escupías,
levantabas polvo y hacías un surco por el impacto. Y eso era arar la tierra. Poca broma, lo leo y es chistoso. Es chistoso, la escuela rabínica, pero es como piensa el hombre. El hombre intenta ganar a Dios con sus obras. Dios dice, te amo y te doy este regalo. El hombre dice, acepto tu regalo, acepto tu amor, pero déjame pagar por ello. Y así el hombre empieza a hacer obras y obras y obras que no sirven para nada. Porque no están descansando en Dios, sino trabajando para ganarse el cielo, para ganarse la espiritualidad, para ganarse a Dios como si a hombre se tratara y pudieras pagarle con dinero tu propia salvación. Y así que Dios, que hace un día de descanso para que el hombre descanse, el hombre toma ese descanso y le dice, ¿sabes, Dios? Voy a pagarte a cambio. La Biblia es clara cuando dice que no por obras de justicia nos justificó para con Dios, sino por la fe, por la gracia. Esa palabra quiere decir el regalo inmerecido. Dios da un regalo al hombre, algo que no merecemos, algo que no podemos pagar. Nos lo regala, nos lo da. Ninguno de nosotros se nos ocurre en Navidades ir a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo y decir, ¡uy, gracias por el regalo que me has dado! ¿Cuánto te ha costado? Ten, aquí, 20, 30, 100 euros. Bueno, mis regalos son más de 5 euros. ¿Cuánto te ha costado? Ninguno de nosotros se nos ocurriría eso. Lo tomaríamos como una afrenta, ¿verdad? Pero, amados míos, esto es lo que hacemos con Dios. Intentamos con nuestras obras pagarle el beneficio que nos ha dado. Y no nos damos cuenta de un problema. Y es que lo que Él nos ha dado es demasiado caro para poder pagarlo. Ni todo el oro que hay en este mundo pagaría ese precio. Ni todo el universo pagaría ese precio. Dios, que nos ama, tomó nuestro lugar en la cruz, pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y habiendo hecho esto, la Biblia dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué interesante! Una vez más, se sentó. Ese es el descanso que también llamamos el descanso de la redención. Y está ejemplificado una vez más en el Antiguo Testamento. ¿Recordad? En el Antiguo Testamento, cada hombre, cada mujer, tenía que ir al templo a ofrecer un corderito. Cuando nacía un bebé, tenían que dar una paloma en sacrificio. Si eras una familia pobre, si eras una familia rica, podías dar un cordero. Pero si no, una palomita. ¿Y por qué esto? Era como el sacrificio a Dios por algo que yo no puedo pagar. Era eso. Bien, ¿cuántos corderos murieron? Miles. ¿Cuántas palomas murieron? Miles. Y el sacerdote que estaba ahí sacrificando, nos dice la Biblia, que continuamente tenía que hacerlo. Y de hecho en el templo, primeramente en el tabernáculo, había varios muebles. Había el altar del sacrificio, el fuego, el juicio representa, está hecho de un metal que es símbolo de juicio en la Biblia. Había también al lado, un poco más adentro, una mesa con los panes de la preposición. Había el candelabro, ¿verdad? De las luces. Tenemos, por supuesto, todo el mundo sabe, el arca. Hay varios muebles ahí. Pero ¿qué es lo que no ves? No hay sillas. En el templo, en el tabernáculo, no había sillas. Porque continuamente el sacerdote tenía que estar sacrificando. Continuamente y sin parar tenía que estar haciéndolo. Por eso no hay sillas. Porque no había terminado la obra. Pero cuando vino el Señor Jesucristo en la cruz, lo primero que sabemos de Cristo
es cuando Juan el Bautista lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaros bien en esas palabras. Es la primera vez que la palabra Cordero aparece en el Nuevo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miramos la primera vez que la palabra Cordero sale en el Antiguo Testamento, es en la ocasión en que Isaac y Abraham están yendo al monte para ser sacrificado. Isaac no sabe nada, pero Dios le ha dicho a Abraham: sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo en sacrificio. Qué Dios más malo, ¿no? Pensaríamos. Qué Dios más cruel, que está pidiendo lo que más amo para que lo sacrifique. Yo no sé qué harías tú como padre, pero yo pienso: madre mía, el Señor le pide a Daniel ahí, aparte que su esposa me mataría ahora, pero si voy a sacrificar a Daniel, pensaría: ¿cómo voy a hacer eso? Abraham toma a Isaac, se van a la montaña. Isaac dice esto: papá, veo el fuego. Seguramente lo cargaban, como era típico, no tenían mechero, no tenían cerillas, lo cargaban. Señor, padre, veo el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? La primera vez que se menciona el cordero. Y Abraham dice: hijo, Dios proveerá el cordero. ¿Sabéis la historia? Abraham toma a su hijo, no sé la edad que tenía su hijo, por la palabra usada en hebreo, hijo, es la palabra ben, es un hijo adulto, no era un niñito, no era un bebé, era un hijo adulto. Lo ata, lo pone en el altar, levanta el cuchillo. Hasta ese punto le dejó Dios ir. Hasta ese punto. Y cuando levantó el cuchillo, Dios dijo: para, Abraham, ahora sé que me temes y me obedeces. Esa fue una prueba de fuego para ese hombre. Y había ahí un cordero que había quedado atrapado en la maleza. Qué casualidad, ¿verdad? Tomó el cordero en lugar de Isaac. Fue sacrificado el cordero. Recordad que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es de aprendizaje, de alegoría para nosotros. En el Nuevo Testamento tú eres Isaac. Tú eres Isaac. Tú mereces la muerte. Pero Dios ha provisto un cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo. El Cordero es puesto en el lugar que tú merecías. Y esta vez el cuchillo del Padre es alzado. El cuchillo muestra la justicia, la severidad de Dios, que castiga el pecado, castiga la maldad. Pero quien está en el altar del sacrificio no es el impío o el injusto, es el Santo Hijo de Dios que está tomando mi lugar. El cuchillo cae, y su Hijo muere en la cruz por nuestros pecados. Sé bien, hermanos, que si ese hubiera sido el final de Cristo, tendríamos hoy una religión sin esperanza y sin descanso. Porque nos hubiéramos encontrado de nuevo con un Cristo muerto, con un Salvador muerto. Sería un héroe, sería un filántropo, sería un gran ejemplo, pero no tendría nada que ofrecer. Pero Cristo, al tercer día, dice la Biblia, resucitó de entre los muertos. Hemos leído en Filipenses capítulo 2, al principio de esta reunión, cómo Él se humanó y se entregó como siervo, como esclavo, falleció en la cruz. Pero gracias a su resurrección, hoy tú y yo estamos aquí con una esperanza nueva, con una seguridad de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Que si Él vive, nosotros también viviremos. Que si Él es poderoso, yo tengo el poder. Y dejadme deciros esto: cuando Él resucitó, la Biblia dice que entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo hemos leído en Filipenses 2.
¿Qué estoy diciendo? ¿Que se sentó? Sí. Descansó. La obra había sido terminada. El trabajo había sido completado. No era que necesitaba descanso, Él no se cansa. Él es Dios. Pero ahora se sentó mostrando la obra ha sido acabada. Ese es el descanso de Dios en la creación cuando el séptimo día descansó. La obra de la creación había sido terminada. Pero este es el descanso de la redención cuando su Hijo Jesucristo, habiendo muerto en la cruz y limpiarnos de nuestros pecados, habiendo resucitado de entre los muertos y vencido la muerte, y habiendo vencido al diablo, y habiendo vencido al pecado, se sentó con todo poder y gloria. El cristianismo es una religión de esperanza. Es una religión que nos invita a poder descansar en Él. Es lo único que da descanso. Estuvimos ayer en una obra de teatro, me impactó ver la realidad que mostraban en esa obra de la falta de esperanza de la juventud de nuestros días. Falta de esperanza. Falta de esperanza de la humanidad de nuestros días. Lo has probado todo, muchos dirán. El placer, las drogas, el sexo, las posesiones. La generación de mis padres, esa generación de posguerra, querían tener cosas. El piso, la torre, las vacaciones. Nuestra generación desesperada, más que poseer cosas, lo que quieren es tener experiencias. Saltar desde barrancos con bungee cords, paracaídas, tener experiencias. Lo has probado todo, ¿y qué? Sigues igual. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? No tienes nada que perder y mucho que ganar. Sobre todo el descanso. Ahora, con esto termino, pero hay un reto también en este capítulo que hemos leído. Dice, temamos pues, no sea que no entremos en su reposo. Y lo hemos leído, dice que ¿por qué? Por causa de incredulidad. Falta de fe. Falta de fe. Triste. Madre mía, qué triste. Hubieras estado, ¿qué? ¿Una hora de pie? Hubieras estado cansados en vuestras piernas cuando habéis venido hasta aquí esta mañana si no hubieras tenido la fe suficiente para sentaros. ¿Verdad? Mucha gente está hoy cansada del camino de la vida de pie, porque no es capaz de sentarse a confiar en el descanso que Cristo da. Por eso el reto en esta mañana, la oración tan sencilla de decir, Señor, yo no entiendo todo, esto me supera, tú me superas, tú eres más grande que yo, pero hay algo que entiendo. Creo que eres un Dios de amor, que me ofreces una solución a mi gran problema. Yo quiero descansar. Quiero confiar en ti. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Enséñame a confiar en tus promesas. Y si eres creyente, hermanos, la oración va por el mismo lado. Porque hay cosas que nos sacan la paz. Y necesitamos a alguien a nuestro lado. No lo vemos hoy, pero el versículo 14 en adelante, el domingo que viene, Dios mediante, hablaremos de qué está haciendo ahora Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Tiene que ver con cuidarnos, con interceder por nosotros, con mirarnos y decir, wow, es un desastre, pero le amo. A veces he visto a mis hijos venir con un papel dibujado a rayotes y decir, papá, me equivoqué,
¿Puedes darme otro papel? Y yo con una gran sonrisa, viendo su desastre obra de arte, darle otro papel. Dios nos da papeles en la vida para que dibujemos de nuevo. Y hoy puede ser ese día. Por eso, volviendo a las Escrituras, y terminando con ese versículo que empecé, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar. Padre, tu palabra es la única que puede llegar a lo más íntimo del corazón, como hemos leído aquí. Discierne aún los pensamientos más íntimos. Tu palabra es viva, es eficaz. Y hoy te ruego, Señor, que esta palabra haya sido un martillo que haya quebrantado la piedra, haya sido una espada que haya llegado a lo más íntimo del alma, haya sido miel que cura heridas y bálsamos que cura enfermedades. Tu palabra. Y así oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.